a todos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio del tema potencial eléctrico, en el cual con este ejercicio vamos a recordar algunos conceptos básicos, los cuales nos ayudarán a resolver paso a paso hasta llegar a una respuesta. Bien, ¿qué me dice el problema? Me dice en la figura, ¿cuál es el potencial eléctrico neto en el origen debido al arco circular de carga Q1 igual a 7,21 picocoulombs y las dos partículas de cargas Q2 igual a 4 veces Q1 y Q3 igual a menos 2 veces la carga U? El centro de curvatura del arco está en el origen y su radio es de R igual a 2 metros. El ángulo indicado es θ igual a 90 grados. Bien, comencemos. Bien, en este caso tenemos en la gráfica un arco que tiene la carga Q1, ¿no es cierto? Y es una distribución de cargas, ¿ya? Entonces tiene un análisis diferente a una carga puntual. La carga 2 y la carga 3 son carguitas puntuales, las cuales van a ser más fáciles de resolver. En este caso vamos a comenzar anotando nuestros datos, ¿ya? ¿Qué datos nos proporciona el problema? En este caso nos proporciona las cargas, ¿no es cierto? La carga 1 que es igual a 7,21 picocoulombs. La carga 2 es igual a 4 veces la carga 1. Y la carga 3 es igual a menos 2 veces la carga 1. Además que nos dan el radio, ¿no es cierto? El radio R que es igual a 2 metros. Y el ángulo que nos da el gráfico θ igual a 90 grados. Bien, entonces para comenzar con la resolución de este problema, debemos recordar algunos conceptos en potencial eléctrico, ¿ya? En este caso vamos a comenzar con la carga 1. Entonces, para la carga 1, para Q1, tenemos lo siguiente. El grafiquito nos muestra que es un arco. Entonces, vamos a tener que utilizar una distribución de carga. Y además vamos a tener que recordar que el potencial eléctrico en un punto, en este caso en el origen, va a ser igual a ¿qué? A la constante eléctrica K multiplicado por la carga dividido entre la distancia de separación de la carga y el punto que estamos analizando. ¿No es cierto? Eso es para una carguita puntual. Pero que, como ya os decía, es una distribución de cargas. Entonces vamos a tener que manejar esta relación de forma diferencial. Entonces, de forma diferencial tenemos lo siguiente. Diferencial de potencial eléctrico es igual a la constante K multiplicado por el diferencial de carga dividido entre la distancia de separación de la carga y el punto que estamos analizando. ¿No es cierto? Tenemos nuestra primera relación que nos va a ayudar a resolver este problema. Entonces, ya habíamos dicho que la carga 1 era un arquito, entonces vamos a comenzar. Diferencial de potencial eléctrico 1, que es debido al arco, va a ser igual a ¿qué? A la constante eléctrica dividida entre diferencial de carga 1, dividida entre la distancia de separación de la carga o del arco y el punto que estamos analizando, en este caso, en el origen, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 1. Pero vemos que el arco es una distribución de cargas, es decir, es una distribución de varias carguitas puntuales, ¿no es cierto? Es como si tuviéramos varias carguitas puntuales formando un arco, como se muestra en la figura, ¿no es cierto? Entonces, es una distribución de carga lineal, ya que es un alambre, ya que es un arquito, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que lambda, que es igual a la distribución de carga lineal, es igual a ¿qué? A la carga sobre la longitud. Pero en este caso no podemos poner L, ¿no es cierto?, porque es una longitud recta. En este caso, como vamos a tomar un pequeño diferencial en nuestro arquito, ese pequeño diferencial va a ser un arco pequeñito, ¿no es cierto? Un diferencial de S. En este caso va a ser la carga sobre el arco, ¿no es cierto?
Pero nosotros también sabemos que de forma diferencial, la distribución de carga lineal es igual a la diferencial de carga dividido entre diferencial de arco, ¿no es cierto? Entonces, de aquí podemos despejar este diferencial de carga, que va a ser igual a ¿qué? A lambda, la distribución de carga lineal, por el diferencial de arco. Ahora, esta relación que hemos hallado, la reemplazamos en nuestra ecuación 1, ¿ya? Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Diferencial de potencial eléctrico debido al arquito es igual a ¿qué? A la constante K, diferencial de carga 1, pero vemos que diferencial de carga es lambda por diferencial de S. Entonces va a ser lambda por diferencial de S. Todo esto dividido entre la distancia de separación entre el arco y el punto que estamos analizando, en este caso el origen, y vemos que la distancia es R, ¿no es cierto? El radio. Bien, ya tenemos esta ecuación que va a ser la número 2, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que trabajar con el arquito, ¿ya? Nosotros sabemos, recordando algunos conceptos, sabemos cómo se define el arco. El arco se define de la siguiente forma. Es igual al ángulo multiplicado por el radio. Ahora, a esto lo tengo que diferenciar y voy a obtener lo siguiente, que mi diferencial de arco es igual a ¿qué? En este caso, ¿qué va a variar? ¿Va a variar el ángulo o va a variar el radio? En este caso, el del arquito no varía el radio, porque para cada punto del arco el radio va a ser lo mismo. Lo que va a variar va a ser el ángulo, ¿cierto? Para mis límites me va a ayudar bastante. Entonces, diferencial de arco es igual a ¿qué? A radio por diferencial de tita. Entonces ya tenemos otra expresión, la cual la tenemos que reemplazar en nuestra ecuación 2, ¿no es cierto? La reemplazaremos y vamos a tener lo siguiente, que mi diferencial de potencial eléctrico 1 debido al arco es igual a ¿qué? Constante eléctrica multiplicado por lambda diferencial de S, pero diferencial de S es radio por diferencial de tita. Todo esto dividido entre R. Acá vemos que se nos puede simplificar R con R, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el diferencial de potencial eléctrico 1 es igual a K lambda diferencial de tita, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? A esta ecuación la tengo que integrar, ¿ya? Integrando los dos términos de mi igualdad. En este caso, para el primer término de mi igualdad, el diferencial se me va a simplificar con la integral, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar potencial eléctrico 1 va a ser igual a ¿qué? Sacaré todas las constantes fuera de mi integral. Me va a quedar K, constante, por lambda, constante, integral de diferencial de tita. Ahora yo necesito poner mis límites en la integral. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde tengo que barrer? Vemos que el arquito tenía un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo tita. Tenía un ángulo tita. En este caso, tenemos que barrer, pues, como estamos tomando un pequeño diferencial en el arquito, es como si fuera una carguita puntual, ¿no es cierto? Pero tenemos que barrer todo el arquito. Entonces va a ir desde un ángulo 0 hasta un ángulo tita. Y según los datos que nos daba el problema, tita valía 90 grados. Entonces va a ser desde un ángulo 0 hasta un ángulo tita igual a 90 grados, pero en este caso tenemos que poner en radianes y medios, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Potencial eléctrico 1 es igual a K lambda por integral de diferencial de tita, únicamente va a ser tita y eso lo evaluamos entre pi medios y 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Por tita, evaluado desde 0 hasta pi medios.
Entonces, potencial eléctrico 1 es igual a ¿qué? K lambda por límite superior menos límite inferior de 0, ¿no es cierto? Entonces, nada que... Ahora, vemos que en el problema no nos daba lambda, la distribución de carga lineal, ¿no es cierto? Pero sí nos daban la carga. Entonces, vamos a volver a lo siguiente, que lambda es igual a la carga sobre el arco. Entonces, lo reemplazaremos. Potencial eléctrico 1 es igual a que K lambda, que era carga 1 sobre el arco, multiplicado por pi medios, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando el arquito que ya habíamos visto antes, que es tita por R, vamos a tener lo siguiente. Potencial eléctrico es igual a que K, la carga 1, dividido entre el arco. El arco es tita por el radio, ¿no es cierto? El ángulo por el radio. Entonces, el ángulo es 90 grados, o sea, pi medios por el radio R por pi medios. De aquí vemos que se nos simplifica pi medios con pi medios. Entonces ya hemos hallado el potencial eléctrico 1, que es el potencial eléctrico del arco, ¿no es cierto? Es igual a K multiplicado por la carga 1 dividido sobre E, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el potencial debido a la carga 1 o debido al arco, ¿no es cierto? Entonces, para hallar el potencial debido a la carga 2 y a la carga 3 va a ser más fácil. Únicamente vamos a aplicar esta expresión, ¿no es cierto? Que el potencial eléctrico es igual a K multiplicado por la carga dividido entre la distancia de separación, ¿no es cierto? Entonces, para la carga 2 vemos que tiene una distancia de separación de 2R en el punto que estamos analizando, que es el origen, ¿no es cierto? Entonces, para Q2 le pondremos, para Q2 tenemos lo siguiente. Potencial eléctrico 2 va a ser igual constante eléctrica multiplicado por la carga 2 dividido entre la distancia de separación de mi carga y el punto que estoy analizando, ¿no es cierto? Entonces, potencial eléctrico 2 es igual a K multiplicado por Q2. Q2 también ya nos dan de dato, ¿no es cierto? Entonces, Q2 lo reemplazaremos de una vez, que es 4 veces Q1. Entonces, 4 veces Q1 dividido entre la distancia de separación, que era 2 veces R, ¿no es cierto? Entonces, de aquí puedo simplificar lo siguiente. Este 2 se me simplifica con este 4 y me va a quedar un 2, ¿no es cierto? Entonces, el potencial eléctrico 2 había sido igual a ¿qué? Acá multiplicado por 2 veces Q1 entre R, ¿es cierto? Ya tenemos nuestro potencial eléctrico 2. Para el potencial eléctrico debido a la carga 3, lo mismo. Va a ser aplicar esta relacioncita marcada en naranjita y vemos la distancia de separación entre la carga y el punto, que es R nomás. Entonces, para Q3, que va a ser más facilito, tenemos lo siguiente. Para la carga 3, hallamos el potencial eléctrico 3, que va a ser igual a K por la carga 3 dividida entre la distancia de separación 3. Entonces, potencial eléctrico 3 igual a K, también ya teníamos nosotros cuánto valía la carga 3, ¿no es cierto? Que era menos 2 veces la carga 1, dividido entre la distancia de separación, que era R. Entonces ya tenemos nuestro potencial eléctrico 3, que es menos K por 2 veces Q1 entre R, ¿no es cierto? Ya tenemos potencial eléctrico 3. Ahora, para hallar el potencial eléctrico neto, para el potencial eléctrico neto, ¿no es cierto? En el origen de coordenadas, que es lo que nos pide. Vamos a tener el potencial eléctrico total, que va a ser igual a únicamente la suma de todos mis potenciales eléctricos debido a cada carga. En este caso teníamos 3, ¿no es cierto? Uno era el arco, que era una carguita distribuida, y teníamos 2 cargas puntales. Entonces va a ser
para el potencial eléctrico total, potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. ¿No es cierto? Entonces podemos reemplazar. Potencial eléctrico total va a ser igual a potencial 1, que es K por Q1 sobre R. Más potencial eléctrico 2, que es K por 2 veces Q1 entre R. Más, que en este caso más por menos me va a dar menos el potencial eléctrico 3, que es K 2 veces Q1 sobre R. Acá podemos ver que se nos puede simplificar este término con este término, ¿no es cierto? Entonces el potencial eléctrico total en el origen de coordenadas para este ejercicio es igual a constante eléctrica, la carga 1 dividida entre E. Reemplazaré datos. Voy a tener que hacer la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 1, que era 7,21 picocoulombs. Eso es por 10 a la menos 12 coulombs dividido entre R, que era 2 metros. Entonces ya hallo el potencial eléctrico total, que es 3,24 por 10 a la menos 2 voltios. ¿No es cierto? Entonces ya tengo mi respuesta final. Hemos hallado el potencial eléctrico total debido a las tres cargas que teníamos en el gráfico. Una era un arco, que era una carga distribuida, y teníamos dos cargas puntuales, ¿no es cierto? Entonces hemos hallado el potencial eléctrico total, que era la suma de todos los potenciales debido a cada carga, ¿no es cierto? Bien, con eso concluimos el ejercicio. Muchas gracias.